Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ustedes saben que a mí me gusta sostener los argumentos que presento para hacer apologética, me gusta sostenerlos con la historia. La historia es una ciencia humana que es sumamente importante porque ayuda a soportar, comprender, analizar mejor la realidad del ser humano aquí en la Tierra. Y a través de la historia, entonces podemos saber, determinar qué cosas son falsas, qué cosas son ciertas, si nuestra realidad humana está ajustada a la verdad, si hemos hecho cosas que nos llevan a la mentira, si lo que hemos aprendido es falso o es cierto. La historia es bien importante. Si nosotros no conociéramos, por ejemplo, la historia política de nuestro país, pues estaríamos muy descontextualizados de qué es lo que pasa en nuestros gobiernos. Supongamos, en todos los países hay dos partidos que se disputan siempre el poder, ¿no? Siempre ha sido así. Ok. Entonces, eso hace que si uno tiene conocimiento de la historia a nivel político, pues comprende la realidad actual de nuestra vida civil en la política. Y así en todas las realidades, no de las áreas del saber y del devenir y el acontecer del hombre aquí en la tierra. Usted ve detrás de mí entonces, eso es como un marco introductorio de lo que voy a decir, ve detrás de mí una tarjeta de Navidad de la organización de la Watchtower, ¿no? De los Testigos de Jehová, del año 1916-1917. Charles Taze Russell murió en el año 1916, en octubre. Y usted ve allí una tarjeta de Navidad. Los Testigos de Jehová no celebran Navidad. Los Testigos de Jehová actuales no celebran Navidad porque consideran que todo es una realidad pagana, fiestas paganas, cuestión de hombres, eso desagrada a Dios, etc. El fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, no tenía en aquella época ningún problema con la cuestión de la Navidad. Uno. Dos. Usted ve en esta parte de arriba donde estoy señalando, ve allí una cruz que está envuelta o rodeada de una corona de laurel. ¿Sí ve la cruz? Bien. Los Testigos de Jehová no creen en la cruz. De hecho, ninguno de sus documentos actuales o sellos o cosas o signos o escudos tienen cruz. Para Charles Taze Russell, la cruz no tenía ningún problema. Entonces, usted, si analiza la historia y es juicioso, entonces se debe preguntar, ¿por qué entonces los Testigos de Jehová hoy en día no celebran la Navidad? Uno. Y dos, ¿por qué van en contra de la cruz, ¿no? Hasta le cambian el nombre en la Biblia y le dicen madero de tormento? Porque si hasta el mismo fundador de los Testigos de Jehová no tenía problemas ni con las Navidades ni con la cruz, porque mira, hasta el escudo de los Testigos de Jehová tenía una cruz. De hecho, esa cruz se encuentra en la tumba de Charles Taze Russell. Ok. Si usted se hace la pregunta entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué entonces ahora no celebran Navidad y tienen una argumentación no bíblica y bastante endeble y pírrica? No tienen para nada la cruz y sin embargo ahí está la cruz en esa tarjeta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué le van a contestar? Lo que pasa es que el Señor pues permite que vayamos evolucionando, vayamos creciendo en sabiduría y por eso algunas cosas pues ya no son lo mismo. Entonces se les dice a estas personas, una cosa es que vayamos evolucionando, vayamos creciendo en fe y en doctrina, pero otra cosa es cambiar, otra cosa es quitar. Le voy a dar un ejemplo con la realidad de la Iglesia Católica. En los primeros 2 siglos no se había tenido bien clara la realidad de la Trinidad, ¿no? Se creía que había un Dios trino, pero no está definido el dogma, ¿no? Hasta que
después del estudio, el análisis, no se cambió lo que se creía, porque se creía, se tenía en cuenta un Dios trino. La prueba está en que cuando apareció Arrio y empezó a cambiar y a tergiversar y a malinterpretar lo que la iglesia había entendido en aquella época como la realidad trina de Dios, como la realidad de que Jesucristo es Dios también, entonces la iglesia tuvo que intervenir. Por eso el debate tan tremendo y que duró bastantes años, ¿no? Y toda la oposición de Arrio. Entonces, algo que la iglesia estaba enseñando, había asumido, la estaba comprendiendo y así lo entendía sobre un Dios trino, pues así se creía, así se tenía fe en esto, en esta realidad doctrinal. Pero con Arrio empezó a dibujarse lo que la iglesia había enseñado y había entendido. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Pues clarificar el asunto y fue cuando entonces definió el dogma. Entonces ahí no se cambió nada. El que quería cambiar ahí era Arrio, una cosa que estaba enseñando la iglesia. Por ejemplo, en el primer siglo se sabía que Jesucristo, que Dios se había hecho hombre, la persona de Jesús, Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso es lo que llama la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación, ni siquiera el término encarnación no aparece en la Biblia, pero se entendía la encarnación, que Dios se había hecho hombre. Entonces, se definió esa doctrina teológica y apareció ya mejor expuesta y presentada a través de los años. Ahí vemos que no hay un cambio, ¿no? Simplemente un desarrollo teológico y doctrinal para explicar mejor lo que se creía en los primeros siglos. Bien, pues resulta que los testigos de Jehová no desarrollan su teología, ni hay una evolución en ella, simplemente la cambian, la quitan. Es muy distinto. Entonces vemos acá que para el fundador de los testigos de Jehová, celebrar la Navidad no era ninguna cuestión de orden pagano, y tener la cruz tampoco. ¿Qué pasó entonces? Es para que usted vaya pensando, querido amigo católico, cómo es que va este grupo. Pero vaya usted a hablar con alguno de estos hermanos a ver con qué le sale con eso que estoy diciendo. No, es que las cosas van evolucionando, la sabiduría del cuerpo gobernante, los testigos de Jehová van creciendo también en fe. Espérense un segundo, una cosa es eso y otra cosa es quitar, cambiar, modificar, es muy distinto. Y los ejemplos que le propuse a usted respecto a la Iglesia Católica es para que usted pueda hacer la comparación. Una cosa es que el dogma se vaya desarrollando, vaya evolucionando y se vaya para tener una mejor comprensión de la enseñanza de la iglesia, y otra cosa es que se esté enseñando una cosa y después se quite. No, yo creo que no podemos ser deshonestos. Ahí está la tarjeta de Navidad de los testigos de Jehová y no podemos argumentar, es que eso fue hace tiempos. No, el fundador no tenía problemas con la Navidad. Entonces, ¿quién cambió la situación? Ve que la doctrina cambia, así como decían que el mundo se iba a acabar en el año no sé qué cosa, que el mundo se iba a acabar, que el gran Armagedón, ya por eso decidieron no enunciar y proponer fechas. ¿Sí? Que va a llegar, pero ya el año no lo dicen, porque ya han fallado muchas veces. Hermano, póngale el caletre a estas cosas, sea sensato. Y usted, querido católico, usted está en la iglesia correcta, dialogando con el padre Raúl.